los Hebreos. Espero estemos aprendiendo. Así que bienvenidos todos. Tenemos la oportunidad más. Capítulo número 12. Capítulo número 12. Vamos a leer del versículo número 5 en adelante. Vamos a leer. Vamos a también a dar un saludo a todos los hermanos que están siempre pendientes de lo que son los cultos nuestros. Así que también bendecimos toda la iglesia que está a través de este medio. Capítulo número 12. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por unos días nos disciplinaban como ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche la oportunidad que nos das de estar una vez más juntos, Señor, sanos, salvos y vivos. Gracias, porque hasta este día tú sigues mostrando tu amor para con nosotros. Nos sigues dando tu misericordia. Padre amado, gracias por las sanidades que haces durante la semana a favor nuestro. Gracias por esas provisiones que siempre están ahí a nuestro alcance por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar aún con problemas esta salvación tan grande que nos has dado. Te pedimos, luego de agradecerte, que nos traigas, Dios, también en esta hora el consejo de tu palabra. Tráenos discernimiento, que tú hables, que sea esa palabra del cielo. Señor amado, controla nuestras emociones y que sea tu espíritu el que se manifieste. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a ponerle siempre un nombre para que eso nos sirva de guía a lo que es el estudio. Vamos a llamarle: debemos soportar la disciplina por medio de la fe. Es decir, por la fe debemos de soportar la disciplina. Siempre es necesario que hagamos algún recuento de lo anterior. Y eso lo decimos en el caso de los hebreos, que
en la carrera de la fe tenían que inspirarse viendo la nube de testigos que les había antecedido. Todos esos nombres que aparecen en el capítulo número 11 de este mismo libro son personas, nombres que ellos tenían historia de ellos, como de Abraham, como de todos, de Jectec, de Josué, de Noé. Los hebreos judíos estaban familiarizados con todos estos héroes de la fe. Y esto es lo que el escritor hace, es que se motiven. Pero por otro lado, en medio de esas pruebas, dificultades por las cuales los hebreos están pasando, que es el punto de fondo de esta carta, también les dice el escritor, lo veíamos el martes pasado, que ellos deben de correr viendo a Jesús, el actor y consumador de la fe, quien le dice que por el gozo menospreció el oprobio, viéndose sentado a la diestra. Les está diciendo que el actor y consumador de la fe, o sea que Cristo fue el actor de la fe, pero no solo fue el actor de la fe, sino que fue el consumidor, el que concluyó la fe, y la concluyó en el dolor, y se pudo mantener con gozo, viendo, por supuesto, la victoria, que es donde él llegó a sentarse, que era el trono. Y en esa idea es que los hebreos tenían que motivarse. A mí me parece tan interesante ver todo este trabajo de Dios para motivar a los hebreos. Pero el asunto es que, como el trasfondo decíamos es las pruebas, las persecuciones, el dolor, el desprecio, la tristeza, el despojo de todo lo que estaba sucediendo en el pueblo hebreo, en este grupo de creyentes, que a eso se refiere, creyentes hebreos, y que esto era una cosa que pudiera haber traído a la mente de los hebreos, sin duda. Siempre sucede, hermano. Vienen las interrogantes, vienen las preguntas, como cuáles, diríamos, las preguntas que cómo puede ser que Dios, siendo nuestro Padre, siendo nuestro Redentor, permita que tengamos que sufrir, permita que nos pasen estas cosas. Esto no hay duda que lo pensaban los hebreos, y lo han pensado todos aquellos santos que han estado inmersos muchas veces en las dificultades de la vida espiritual. Todo eso es un asunto. Pero ahora, hermanos, en este versículo número 5 en adelante, se presenta la perspectiva cristiana del por qué es que vienen estas dificultades a la vida espiritual. Y por supuesto, eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Como decíamos, en este versículo 5 en adelante, y leíamos hasta el final, que vamos a encontrar la perspectiva cristiana. ¿Por qué las persecuciones? ¿Por qué las pruebas? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué, hermanos, tiene que pasar esto dentro de la vida cristiana?
Acuérdese que nosotros siempre somos siempre reclamadores como seres humanos y aún como cristianos. Siempre, o como gente de Dios, siempre hay luego el reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdese cuando los judíos han sido, liberados de la esclavitud de Egipto. No podía suceder nada. Les faltaba el agua de ese día. Ahí estaban renegando. ¿Y que por qué? Y que no podían ver el problema que venía en el caso de Faraón. ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué no nos dejaste allá, Moisés? Y en el desierto no se diga, hermanos, no hay agua. Y empezaban las huelgas y empezaban las convulsiones sociales ahí dentro de los campamentos de Israel. ¿Y qué diríamos si este asunto era el mismo asunto o ha sido el mismo asunto de los creyentes? Luego pegamos el grito, porque este deceso, cuando las cosas aún son todavía más dolorosas, ¿por qué se me murió mi pariente si yo soy tuyo, si yo soy creyente? ¿Por qué quedé sin empleo? ¿Por qué me tratan así si yo no merezco que me traten así? ¿Por qué esta tristeza? Y eso es casi el pan diario dentro de las filas cristianas. Eso es lo que el escritor en esta ocasión pues va a aclarar, porque eso es lo lindo que tenemos nosotros, que nuestro Dios no nos encubre nada. Nuestro Dios nos revela cuál es el trasfondo, cuál es la causa, por qué tenemos nosotros, aún siendo creyentes, que pasar por las pruebas difíciles. Porque si yo le pregunto a usted, hagamos un examen acá en esta hora, ¿cuántas veces usted o yo hemos hecho lo mismo? Hemos preguntado, hemos reclamado, hemos dicho, no, yo no merezco esto, yo no merezco que me traten de esa manera. Pero en esto vuelvo a decirlo para que se nos quede. Vamos a encontrar las perspectivas, hermanos, cristianas, el por qué son las pruebas y el dolor y la angustia en medio de la iglesia del Señor. Primeramente, una de las razones es que estos sufrimientos vienen siendo, en primer lugar, educativos para la iglesia. ¿Qué quiere decir un asunto educativo? La disciplina que menciona acá el escritor tiene un sentido. Primero vamos a descifrar lo que sería el sufrimiento dentro del mundo general. El sufrimiento, vamos a ver, primero en el caso de lo que es lo general de la tierra, del mundo, de los seres humanos, es porque hay un mundo que está mal, que está enfermo. Esa es la razón por la cual hay sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento de lo que causa el pecado. Usted ve cuántas muertes, usted ve cuántas desgracias y cuánta revolución de dolor, pero es un asunto generalizado por causa de la descomposición del hombre, del pecado. Ahora, el sufrimiento por causa, ya específicamente, por causa o por qué el sufrir de la iglesia, este sufrir
viene siendo por causa de la luz. Es un hecho que siempre, hermanos, la Biblia dice que las tinieblas, es un hecho, se refiere a la otra posición o a lo malo. Es contrario a lo que es la luz. La luz es siempre rechazada por las tinieblas. Y eso, entiéndase que ahí estamos involucrados nosotros para que vayamos teniendo pues un porqué. El sufrimiento es, dije, por lo general de la descomposición del mundo, y el sufrimiento a la iglesia o las persecuciones, el dolor y sucesivamente, si es en esa línea, es porque somos luz, porque siempre va a haber un rechazo de la luz. Dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora vamos a ver que al oponerse la luz, hermanos, por supuesto, es ahí donde vienen las persecuciones. Es ahí donde, si vemos, echamos una miradita así lueguito a lo que se ha sufrido, por ejemplo, el caso de Jeremías, por decir algo, el caso de Daniel, cuando lo echan a los leones, caso de los 3 hebreos, el caso de el exilio de Ezequiel. Todos son sufrimientos, todas son situaciones que se dieron por la causa de lo que ellos eran seguidores de Dios. Y ahí, en ese trasfondo del mundo, hermanos, el sufrimiento, diríamos, de los apóstoles. Acerquémonos un poco. El sufrimiento, ¿usted qué dice? ¿Cree usted que los apóstoles sufrieron cuando empiezan ellos ya su ministerio? Es un hecho que ahí está registrado en el libro de los Hechos. Por lo menos se dan algunos pormenores de los sufrimientos de los apóstoles. Como decir, encontramos que los metían a la cárcel. Encontramos que los azotaban. Pero ¿cómo puede ser esto? Encontramos que en el caso del primer apóstol, que en este caso, hermanos, lo mató Herodes con espada para quedar bien con los religiosos de su tiempo, como sería los azotes que sufrió Pablo, las cárceles y sucesivamente. Pablo da un sinnúmero de batallas en las cuales él se vio involucrado, dolor, angustia, hermanos, tristeza, desnudez. Ahora, ¿por qué es que esto se da y por qué es que Dios lo permite? Fíjese que no eran asuntos que provenían de Dios. Todas estas dificultades, estas cárceles, el matar incluso a los apóstoles, encarcelarlos, no venía de parte de Dios. Pero Dios, como es el soberano, siempre echa mano a las circunstancias, diríamos a esa avalancha de odio sobre su pueblo, y echa mano de todo eso. No proviene de Dios la enfermedad, no proviene de Dios todo lo malo que está sucediendo, pero Dios toma eso y no lo evita, es decir, no lo evita de sus hijos, no evita la enfermedad, no lo hace cuando los están persiguiendo. En caso, por ejemplo, Esteban, imagínense
¿qué calibre el de Esteban? Esteban, que habla la Biblia en el capítulo 6 del libro de los Hechos, habla la Biblia de quién era ese diácono Esteban. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de gran testimonio. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero ahí viene el odio. ¿Pero por qué lo permite Dios? Si Él es el poderoso. ¿Por qué permite que apedreen, la piden a lo que es Esteban? ¿Por qué permite Dios? Esa es la gran interrogante, esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué? Pero como decíamos, hermanos, siempre este asunto es un asunto educativo. Dios toma todas estas cosas, es decir, no las evita, es la palabra. No las evita, no las detiene cuando vienen sobre su pueblo, porque es de esa manera como su pueblo, hermanos, por ejemplo, vamos a ver, su pueblo va a tener un beneficio de todo lo que es la angustia. Los hebreos debían de saber, por eso es que en este versículo 5, vamos a ver, les recuerda, dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que yo como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto, yo les pregunto, ¿creen ustedes que los hebreos sabían de esto que está mencionando el versículo 5? ¿Creen ustedes que sabían? Esto lo sabían de memoria, porque esto está en el proverbio número 3, 11 al 12. Ellos sabían los proverbios, ellos sabían la Biblia del Antiguo Testamento, ellos la memorizaban, la estudiaban, la meditaban. Pero es acá donde el Señor le dice, ¿han olvidado ustedes la palabra que está escrita? Y esa palabra que está escrita ahí está diciendo que ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Todas estas persecuciones que estaban haciendo a los hebreos, y todas las persecuciones y muertes y cárceles y escaseces que estaban haciendo o que soportaron los discípulos o los apóstoles ya, hermanos, y todo lo que durante estos 2000 años ha venido sufriendo la iglesia es permisivo, es permitido más bien por Dios. Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque hay beneficios. Por ejemplo, en este caso, uno de los beneficios sería, hermanos, vamos a ver que es un provecho para nuestro bien. Usted, ya vamos a ver más adelante, es siempre provechoso la disciplina. Hace la comparación de los padres. Los padres, lo trae acá a colación el escritor y le dice que si los padres normales, humanos, biológicos, aplicaban la disciplina a sus hijos, ¿por qué aplicaban la disciplina o por qué nos aplicaron la disciplina nuestros padres a nosotros? ¿Por qué? Porque nos amaban, porque ellos querían el bien. ¿Por qué cuando hacíamos algo malo, cuando no era lo correcto, siempre nos llamaba la atención? Y de acuerdo a aquella acción que habíamos llevado a cabo, hermanos, yo pienso que hay mucho testimonio que nosotros expresamos. Si no hubiera sido por ese padre duro que tuve, que me crió, yo fuera un delincuente, yo fuera un malvado.
Eso se oye decir, eso es bien común y lo trae el Señor acá a memoria para hacer el contraste de lo que es la disciplina. La disciplina es provechosa para nosotros, sirve más bien, nos sirve para bien, porque si usted me pregunta con respecto a mis padres que me criaron, yo les agradezco. Yo agradezco a mis padres que me criaron y que me anduvieron corto, y yo no dudo que cada uno de ustedes dirá lo mismo. ¿Por qué? Pero el punto es, ¿por qué nos disciplinaban? No sabéis, dice acá, que al que se ama se disciplina. En el caso del Señor, está diciendo, no es que Él está mandando a Herodes que mate al apóstol. No, al apóstol Jacob. No es que Él está echándole la turba a Pablo. Es que la turba se avalancha contra Pablo y que casi lo desgarran, lo despedazan. No es el Señor, pero el Señor ocupa esas avalanchas y las aplica para bien. Es ahí donde encontramos en Romanos capítulo 8 que nos habla que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ¿cómo nos van a ayudar a bien una carceleada? Diría Pablo. Pero ¿cómo nos va a ayudar a bien? Diría Pedro, que me agarren y que me tengan ahí en ese cepo. ¿Cómo va a servir para bien? Que me agarren y que me maten, o que qué bien. Siempre la idea es, vivo, mejor te sirvo. Pero esas son las perspectivas nuestras. Es decir, porque nosotros a veces regateamos ahí con Dios. Todavía no, Señor, todavía quiero servirte, todavía dame la oportunidad. Pero el punto es que en esto hay un soberano que es Dios, y Él sabe, damos un amén, Él sabe cómo manejan las cosas. Hay veces, hermanos, hay veces que Dios permite. Viene una enfermedad sobre un pariente, sobre un ser querido. Viene porque estamos en un mundo descompuesto, en un mundo enfermizo, lleno de bacterias, lleno de virus y de todo en el aire deambulan muerte, hermanos. Es por el pecado del hombre, pero Él permite ese golpe en la familia. ¿Por qué permite ese golpe en la familia? Por eso es que yo siempre trato la manera de ser un poco claro, no tan retórico en estos asuntos, sino que trato la manera que tenemos que tener mucho cuidado dentro de la vida espiritual, aunque ya estamos hablando ya de nosotros, ¿verdad? Pero necesitamos aplicarlo a lo nuestro. Yo siempre les he dicho, cuidémonos, porque Dios nos puede dar a donde nos duele. O sea que Dios, viene una enfermedad, vaya, supongamos viene este virus. ¿Y a cuántos ha matado? ¿A cuántos pastores ha matado? Yo me recuerdo que desde el momento que empezó el virus, luego se empieza a saber que ya llevaba una lista, no menos de 100 pastores muertos por el virus. ¿Qué será? ¿Y por qué Dios permite? Dios tiró el virus. Bueno, Dios no lo tiró el virus, pero Dios echa mano. Eso viene siendo como agentes que Dios los usa entonces para sus propósitos. Pero Él no va a traer lo malo. Pero la gran pregunta es, ¿y por qué se murieron? Y no eran predicadores y no eran grandes hombres. Él está trabajando. Probablemente, ¿verdad? Puede ser que los hijos sean flojos, sean hijos, hermanos, que ya han disfrutado de la vida espiritual. Puede ser que la mujer, puede ser que el hombre que tiene esa bendición de esa mujer creyente, de esa mujer que está caminando en el camino de la fe.
y que ese hombre ni por un lado ni por otro. Entonces viene Dios y vienen las enfermedades, ¡buah! Y cabal le pega a aquel, y le pegó al niño, le pegó al que más quería. Ay, Dios, y no hay retroceso. Y viene el momento, porque hay momentos duros, porque Dios, damos una amén, porque hermanos, Dios siempre conoce el corazón. Dios conoce adentro. No es cierto aquello que dicen que Dios solo tiene ojo para ver lo de afuera y no lo de adentro. Dios ve lo de adentro y ve lo de afuera. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios conoce. Entonces, en ese sentido viene Dios y no evita ese virus o ese problema. Porque no todas las cosas son, diríamos, el juicio de Dios. No todas las cosas. Siempre hay que identificar cuáles son los juicios de Dios y cuáles son las cosas que están en el ambiente y que Dios las usa con un propósito sobre sus hijos. No las evita. Y ahí viene. Fíjese que hay personas que es hasta cuando les dieron a donde les dolía, resucitan, se levantan, y hasta toda la familia, y dice: hoy sí voy a buscar a Dios. En los mejores casos. En los peores, entonces, como Dios conoce adentro, todavía, igual que el faraón, no entiende con una, necesita dos, necesita tres, necesita cuatro, necesita cinco, hasta que le pegó una malmatada de 10 garrotazos. Hasta entonces entendió faraón. Así que habemos unos duros. Es mejor rendirse antes, hermano, que a Dios no le ganaremos. Él es poderoso. Él es el que sabe manejar las cosas. Le preguntaría a alguno de ustedes, ¿se convertirían con todo el corazón si le dice, por medio de un sueño, digamos, mañana vas a enterrar a tu mamá o a tu papá o a ese hijo que querés más? Yo le aseguro que corre ahorita. Corre a pedirle perdón a Dios. Corre ahorita. Sería lo prudente. Pero no, la gente actúa hasta que tiene leñazo. Por lo general, en los mejores casos. Y hay otros que siguen aguantando, pero Dios tiene un propósito. ¿Y qué significa para ese creyente, para esos hebreos? Que es el punto acá a tratar. ¿Cuál es? Decíamos, nos sirve para bien. Porque, hermanos, uno nos sirve para bien. No sé si me entendieron, que hay que andar con mucho cuidado. ¿Sabe? Cuando nosotros somos cristianos, creyentes mejor, porque cristianos, todos son cristianos. Todos. Bueno, creyentes también, evangélicos mejor. Ya por lo menos así nos distinguimos, porque evangelio quiere decir gente de buena nueva. Desde el hecho que somos de ese grupo, igual que los hebreos, ya tenemos una gran bendición, pero tenemos una gran responsabilidad. Así como lo oí, una gran bendición, pero por eso es que yo he insistido por años que este asunto no es de jugar con el evangelio, no es de jugar con las cosas de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y por ejemplo, en este caso viene lo que son todas estas cosas que él las agarra y no las evita. Viene la quiebra financiera, no la evita, Dios puede. Y ahí empezamos a orar y empezamos a pedir las promesas tuyas. Aquí están, me las apropio. Y
y Dios no oye ni por Turín ni por Urín. No hay respuesta ni de profeta, no hay revelación, no hay. Dios no oye. ¿Cómo no? Dios oye. Pero Dios tiene, hermanos, un plan, un trabajo, porque tiene muchachitos rebeldes, porque tiene muchachitas rebeldes. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, porque tiene gente rebelde. ¿Y qué se hace con los hijos rebeldes en el campo humano? ¿Qué se hace? Bueno, el padre alcahueto, o los padres alcahuetos, ya deben de saber que tienen que estar preparados para enterrarlos luego o para terminar de verlos última vez en las cárceles. Es que con los niños no se puede andar jugando, los niñitos, estos nuestros. No hay que andarlos exaltando mucho. Que tenga oídos. Al pan, pan y al vino, vino. Al muchachito, si usted no le siembra desde antes que tenga los 7 años, alístese que va a ser una familia, un padre amargado. Los niños son como un libro que está en limpio y uno va a ir escribiendo, no va a ir escribiendo a la perfección, pero va a ir escribiendo, hermanos, lo que uno quiere con aquello. Va a ir insertando principios sobre ellos. Y eso es. Y la Biblia tiene un principio que dice que lo que se siembra, eso se cosecha. Va a haber problemas y cómo fue que aquel se salió, ya cayó y todo, pero ya hubo una siembra, y aunque sea en el último momento, esa siembra va a dar efecto, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Amén, iglesia. Entonces, ese es el trasfondo por el cual el Señor le dice: ya habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies. Ya habían olvidado, ya se les olvidó el proverbio. Ya, qué raro, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Entonces, aquí se ve como con que el Señor agarra el castigo, agarra el azote. No, las circunstancias Él las agarra, Él no las evita, más, esa es la palabra, no las evita. ¿Se entiende, verdad? Es decir, no las evita, no es que Él las permite, más bien Él las permite que lleguen. No, Él las hace para afectar. Y en este caso, como decíamos, la razón esta es porque es un método educativo. Es la única manera como Dios tiene que ir educando a través de la disciplina a su pueblo, así como usted o como nosotros hemos educado a nuestros hijos, si es que lo hemos hecho. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo que trae es un campo educativo para educarnos. Y sale que esto es bueno para nosotros. Trae un segundo aspecto que es, hermanos, se forma en nosotros a través de las pruebas, de las angustias, la imagen de Dios se forma en nosotros. Porque, hermanos, realmente el sufrimiento que nosotros ya lo sacamos de la evacuación, ya lo sacamos, sufrimiento, no, esa palabra no, ya la evacuamos, no, pero ese sufrimiento no podemos, no hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin cruz. Y por ejemplo, es a través de estas disciplinas que Dios las usa, las invierte como disciplina, como se va viendo uno cada vez más parecido a la imagen de Dios. Hay personas, hermano, personas más sufridas, personas
Bueno, se va pareciendo tanto a Dios que hasta su forma, su timbre de voz, como en el caso de Pedro, aun cuando todavía no había llegado el momento de la cepillada para ellos, pero el hecho de haber andado 3 años, dice que de lejos habla con él, como él siempre es así, se va pareciendo. Es decir, este método educativo nos va formando a la imagen de Dios. Si no vienen esos métodos, por eso es que mejor hay que rendirse antes. Por eso es que hay que, hermanos, poner la barba en remojo antes, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Esto, lo que estamos haciendo acá, ¿usted cree que usted viene a la iglesia, se viene a divertir, se viene a relajar un poco? Está bien, pero más que eso, esto es como el aprendizaje que es la vida espiritual. ¿Cómo es el trato de Dios con cada uno de nosotros? Yo les he dicho, por ejemplo, yo me ha tocado ir a llorar, a ver llorar y a llorar también de padres creyentes que estorbaron a sus hijos para el servicio de Dios en esta iglesia, y los he ido a ver muertos en su cajoncito a los muchachos, y los padres chillando. Yo no dudo que eso sea poco o que no sea mucho para que ese padre o esos padres hayan reaccionado y han dicho: no pensé que iba a caer en la disciplina de Dios. Por eso es que este asunto no es así como andar, hermanos, turisteando en la vida espiritual. La cosa más seria, porque así como se nos ha dado, tenemos también deberes. Y vamos a ver, se nos forma el carácter también. Cuando estamos nosotros pasando por esas pruebas, ¿acaso no es hasta entonces cuando vamos teniendo carácter, cuando vamos siendo gente firmes? ¿Por qué? Porque cuando hemos pasado por ese fuego de la disciplina, de las pruebas del Señor, hermanos, uno dice: bueno, el Señor me sacó de allá, el Señor me ayudó en esta prueba, y uno va formando carácter. Por lo menos al niñito, que no se le marca, no se le sus actitudes desde pequeño. Por lo menos el niño tiene una edad que ya empieza a medir a los padres y empieza a hacer birrinche, y si gana, empieza a ganar en esas edades del birrinche, y la mamá y el papá dicen sí, dice el niño. Esos no son tontos, esos son vivos, más vivos que el viejo. Solo que no pueden hablar muchas veces, pero están midiendo el terreno, y cuando dicen ya, te voy a comprar pues el juguete, no, pero yo quiero pero ese no, este quiero yo, y hasta logran la batalla y dice: ya me los eché encima, ya los controlé. ¿Qué va a suceder? Va a ser un monstruito, va a ser un monstruo. Entonces, desde pequeño se van midiendo. No es que hay maneras de disciplina, hay formas, ¿verdad? No punitivas, hay formas sabias como para irlos formando, porque lo que se necesita es, y cuando ya no entiende de una manera, viene una disciplina un poco más fuerte, y a ellos cuando dicen: ya esa ya no me gusta que me la repitan, y se va formando el carácter. Así viene siendo en la iglesia, eso es lo que hace el Señor. Vienen las disciplinas y se va formando el carácter. ¿Usted cree que, hermanos, el carácter de Pablo no fue eso lo que lo formó? Fueron las cárceles, fueron, hermanos, las persecuciones, fueron los azotes, fueron los náufragos. Fue eso lo que formó es carácter de Pablo. Y decía, el carácter de Pablo es impresionante verlo, y pudiéramos hablar de un Pedro cuando se dice la traición, que murió crucificado, hermanos, y que él pidió
que no lo crucificaran como murió su maestro, sino que lo crucificaran cabeza abajo. ¿A dónde está en la Biblia? No lo va a encontrar en la Biblia, hermano. Pero ¿qué significa eso? Carácter, carácter. ¿Sabe qué es el carácter de Esteban? Cuando no chillaba, no llamaba a su mamá ni a su papá cuando le estaban cayendo las piedras, sino que decía, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, veía a Jesucristo a la diestra de Dios. Bendito sea el nombre. Es carácter. Que se oiga un poderoso amén. Se forma el carácter. El niño que no se pone, no se le da las reglas de la vida, nunca va a formar carácter. Allá con nosotros se decía, hay unos niños así chiquitos, ¿verdad? Que ellos miden y empiezan a llorar y se traban. Entonces, allá nuestros padres, la receta que le daban a ese muchachito que se trababa, decía, bueno, quiten el diapercito y péguenle una buena nalgada. Así era, hermano. Y mire, empezaba a seguir llorando, el niño se destrababa. Remedio perfecto para que no estuviera haciendo birriche. Vaya a ver a los papás ahora. Ay, mi amor, el médico, traigan la Cruz Roja, traigan, el niño se le trabó la garganta, está llorando, está con, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un fuerte gloria a Dios. Eso es lo que está haciendo. Este es un método educativo para formar. Y cuanto más maña vamos a ver, ahí viene el método. Amén. Nos permite las pruebas, luego que las vamos pasando, ascender. Vamos ascendiendo. No pueden ascender, hermanos, los que todavía andan en pañales, como era el caso de los corintios. Los que se hacen viejos dentro de las iglesias, y viejos pero mañosos, y que no los puede picar, hasta por los zancudos andan bravos algunos. Rieguen porque no aguanto los zancudos. Traiga una bomba y riegue, hombre. Deje de estar chillando. Y yo digo que ha habido casos en algunos lugares a donde no matan los zancudos, que por los zancudos se van los cristianos. Imagínense que los agarre por otro lado el Señor. En ese sentido, hermanos, solo ellos se promueven. Por eso es que usted oye a algunos así en las iglesias que da risa. Ahora yo soy pastor, dice. Ellos se promueven, pero que Dios los va a promover. ¿Y cómo? Si son niños y ni diáconos han podido desempeñar el diaconado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Cómo va a ver usted que es decir, que pasan el kinder? Que ni el kinder pasa, porque bueno, el diaconado pudiéramos verlo así, pues, que es como el ejercicio para ir ubicando, pero ni eso pasamos, porque a veces ni lo hacemos, ni terminamos de hacerlo, y si lo hacemos mal. ¿Quién nos va a promover? ¿Por qué promovieron? ¿Por qué fue promovido Moisés a esa posición? Le metieron 40 años, hermanos, de que se le emborroñaran las manos de muñeca que tenía en el desierto, ordeñando cabras. Allá fuera del aire acondicionado, ahí lo pulió el Señor y lo promovió para que fuera el líder libertador. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Aquí hubo un diácono que lo pusimos de diácono y dijo, bravo el hombre, man. Y dijo, ya nos vamos. Dijo, yo no quiero, ese puesto es muy bajo para mí, dijo. Yo quiero uno alto. Imagínense, ellos se promueven. Es Dios el que en el capítulo 13 de Hechos dice que el Espíritu Santo, ahí estaban los apóstoles, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para enviarlos a la misión.
no fue Pablo el que se promovió, fue Dios el que lo promovió. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Usted quiere que Dios la use, que Dios lo use. Por lo menos haga lo que le han puesto a hacer. Pero si ni eso hacemos, ¿cómo lo va a promover Dios, hombre? Se va a tener que promover usted. Y lo que promueve Dios es estable. Y lo que nos promovemos nosotros se derrumba. Luego tira la toalla, luego ya no quiere, luego ya le agarró la chiripiolca. Nos promueve Dios. Y la disciplina es porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Porque Él nos ama. El que no aguanta, fíjense que aquí está bien fácil cuando aquí se puede hacer como una exploración, quién es y quién no es. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Podemos distinguir quién es hijo y quién no es. ¿Ah? El que no aguanta la disciplina. El que por la picada del zancudo ya le llama prueba. El porque le quitaron el privilegio, el porque no lo pusieron a servir. Si ahí estás en la lista, mira lo que pasa que querés que Dios te pegue una garroteada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que estás esperando. No es que no seas hija ni que no seas hijo. Hay que hacer lo que Dios pide, porque esa es la manera de irse graduando dentro de la vida. Y es porque Dios nos ama, porque Él es nuestro Padre que nos ama. El que, hermanos, si no soportamos la disciplina, si por cualquier tontera y por cualquier, me recuerdo yo y siempre lo he repetido, hay un hermano que se congregaba aquí, se le murió su niño y empieza a reclamarle a Dios. Y hasta ahí llegó el tal cristiano. Hasta ahí llegó. ¿Qué indica eso? ¿Era hijo o no era hijo? Porque el que no soporta la disciplina es un bastardo, no es hijo. Así que si no soportáis la disciplina, sos un bastardo, dice el Señor acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Los hebreos tenían que traer todas estas luchas y batallas y angustias en las que estaban pasando. Ellos tenían que asociarlo a que estaba dentro del control de Dios, a que es que no hay nada fuera del control de Dios. Ellos debían de gozarse en la disciplina. Eso es lo que hacía Pablo. Usted ve lo que dice allá, que viene, hermano, luego de ser azotado, luego de ser golpeado y metido a aquella cárcel terrible, a saber cómo sería. A la medianoche empezaron a cantarle a Dios. Empezaron a cantarle. ¿Por qué le cantaban a Dios? Porque ellos sabían, hermanos, el Señor dijo que era necesario que pasáramos por las diversas pruebas, pero sabed, dice, que yo estoy con vosotros. Siempre Dios ayudó a Pablo en las pruebas y se fue graduando hasta llegar, hermanos. ¿Cómo fue que llegó José a ser el segundo de Faraón? De la cuna pasó allá. Pasó por las pruebas. Y luego no fue Faraón el que lo promovió, fue Dios. ¡Fua! Y que se convirtió en el Salvador de aquel mundo. ¿Qué queremos ser nosotros? Seguirnos envejeciendo cada año. Ya llevamos 3 meses ya para terminar de este año. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es nuestra gratitud? ¿Cuál es nuestra entrega? Me pregunto. ¿O nos vamos a ir muriendo así, hermano? Así, muriéndonos por morirnos. Y por allá, ¡buah! Dice que la gente que no es hijo, las mismas ofertas, allá viene alguien, le dice, vámonos, fíjate que allá están haciendo milagros, aquí no, allá, y allá andan las mujeres
Jóvenes, fíjate que aquí son los viejos, busquemos allá donde hay jóvenes bullitos. Y por allá consiguen un joven de esos bullitos que tiene sida. Mejor calmate, formate. Y si ese fuera el caso, Dios te va a dar, no te va a dar un loco, ni te va a dar un demente que al rato sale matándote. Dios te va a dar uno que te lo mereces. Pero hay que tener sosiego, hay que formarse. La formación se lleva toda la vida uno, nunca termina de aprender. Así que todos los que están pasando, sé que está pasando, sin duda, estás pasando. Y si estás aguantando, es que sos hija. Y si ya estás por tirar la toalla, pues date por hecho que sos bastardo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Un aplauso al Espíritu Santo. Gracias a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Vamos a darle a nuestro Dios. Quédense de pie. Voy a orar antes de que salgamos, hermanos. Siempre es necesario que lleven la bendición, ¿verdad? A veces cuando uno sale a la carrera, a veces es imprudencia, porque a veces Dios 2 minutos quería detenernos para librarnos de cualquier cosa, pero nosotros nos aceleramos. Vamos a darle a Dios, dele a Dios. Aquí tenemos la cuenta del Banco Da Vivienda. Ahí usted puede tomar, si usted no quiere hacerlo, que también puede hacerlo a través de la farmacia Qué Buena. Solo lleva el número de cuenta y dice: yo quiero ahorrar en el Banco Celestial. En las ventas de Claro también solo lleva usted el número de cuenta y diga: yo quiero hacer una aportación a este número de cuenta, y ya lo van a atender si no quiere ir a un banco. Tratemos la manera de invertir. Invierta, porque allá esto viene siendo así como cuando uno tiene su alcancillita, su chanchito, y a cada rato le mete allá a los 20 años de meterle mano, viene el momento de la necesidad y dice: vamos a quebrar el chancho. Y quiebran el chancho, hermano, y ahí para pagar las deudas y hasta para dar prestado. El ahorro espiritual es precioso. Vamos a orar. Padre, queremos